8 horas. Ese es el número que tienes grabado en la cabeza. El que escuchaste en algún sitio hace años y que desde entonces usas como referencia para saber si dormiste bien o mal. 8 horas. Si llegaste, todo bien. Si no llegaste, el día empieza en deuda. Y sin embargo hay algo que no cuadra. Porque seguramente conoces a alguien que duerme 6 horas y funciona perfectamente. Alguien que se levanta descansado, que rinde bien, que no necesita café para arrancar. Y también conoces a alguien que durmió 9 horas y llegó al trabajo como si no hubiera dormido nada. ¿Cómo es posible? Si las horas fueran la medida correcta del descanso, todo el mundo que duerme 8 horas debería levantarse igual de bien. Y eso no pasa. No pasa nunca. La verdad es que llevas años midiendo algo que no es lo que crees que estás midiendo. Contar las horas de sueño es como contar los minutos que pasaste en el gimnasio, sin saber si hiciste algo útil o si estuviste mirando el teléfono. El número dice muy poco. Lo que importa es lo que ocurrió dentro. Y dentro de esas horas que pasas en la cama, ocurre algo mucho más complejo, mucho más preciso y mucho más fascinante de lo que nadie te ha explicado nunca. Algo que cambia completamente la forma en que deberías evaluar tu descanso cada mañana. Tu cuerpo no duerme en bloque. No se apaga a las 11 y se enciende a las 7. Lo que hace es atravesar ciclos, fases, arquitecturas de descanso completamente distintas entre sí, cada una con una función específica, cada una irreemplazable, cada una esencial para que al día siguiente puedas funcionar de verdad. Y si esas fases no se completan bien, da igual cuántas horas hayas sumado. El contador puede marcar 8, 9 o 10, y tu cerebro seguirá sin haber obtenido lo que necesitaba. Hoy vamos a hablar de eso. De qué es lo que realmente deberías medir cuando quieres saber si dormiste bien. De por qué el número de horas te ha estado engañando durante años. Y de qué señales concretas indican que tu sueño está funcionando de verdad, aunque no sean las que esperabas. Si este vídeo te está aportando algo, suscríbete para ayudarnos a seguir creciendo. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar completamente la forma en que te relacionas con tu propio descanso. Y una vez que lo entiendas, no vas a poder volver a mirarlo igual. Para entender por qué las horas no son suficientes, primero necesitas entender qué ocurre realmente dentro de tu cuerpo cuando duermes. Y lo primero que tienes que saber es esto. El sueño no es un estado uniforme. No es como apagar una luz y encenderla 8 horas después. Es un proceso activo, dinámico, perfectamente organizado, que tu cerebro ejecuta cada noche con una precisión extraordinaria, siempre que le des las condiciones para hacerlo. Un proceso que la ciencia lleva décadas estudiando y que todavía sigue revelando detalles que cambian lo que creíamos saber. Mientras duermes, tu cerebro atraviesa ciclos de aproximadamente 90 minutos cada uno. En una noche de 8 horas completas puedes completar entre 4 y 5 de estos ciclos. Y dentro de cada ciclo hay varias fases que se suceden en un orden muy específico, un orden que no es aleatorio sino que responde a una lógica biológica perfectamente diseñada. La primera fase es el sueño ligero. Es la puerta de entrada al descanso. En esta etapa el cuerpo empieza a ralentizarse de forma gradual. La temperatura corporal baja ligeramente. Los músculos se relajan. La respiración se vuelve más lenta y regular. El cerebro empieza a producir ondas más lentas que las del estado de vigilia, pero todavía no ha entrado en el territorio del descanso profundo. Es una fase de transición, de preparación. No es espectacular. No es la que más se nota, pero es absolutamente necesaria para llegar a lo que viene después. Muchas personas han experimentado en este momento la sensación de caerse a vacío, un espasmo repentino que las despierta justo cuando estaban a punto de dormirse. Eso tiene nombre en neurología. Se llama sacudida hipnagógica. Y es completamente normal. Es el sistema nervioso soltando el control, haciendo la transición entre el estado de alerta y el estado de descanso. No es un problema. Es exactamente lo que tiene que pasar. Después viene el sueño de ondas lentas, que es lo que la mayoría de la gente entiende cuando habla de sueño profundo. Esta es la fase más restauradora a nivel físico. Aquí es donde el cuerpo hace el trabajo más importante de reparación y regeneración. La hormona del crecimiento, que en adultos no solo regula el crecimiento, sino también la recuperación muscular y la regeneración de tejidos, se libera principalmente durante esta fase y en grandes cantidades. El sistema inmune trabaja a pleno rendimiento, consolidando las defensas y respondiendo a cualquier agresión que el cuerpo haya recibido durante el día. El cerebro limpia los residuos metabólicos acumulados durante las horas de vigilia a través de un sistema que los neurocientíficos llaman sistema linfático, activo especialmente durante el sueño profundo.
y los recuerdos del día empiezan a consolidarse, a pasar de la memoria a corto plazo a estructuras de almacenamiento más estables. Esta fase es más abundante en los primeros ciclos de la noche. Los 2 o 3 primeros ciclos, los que ocurren entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada aproximadamente, están cargados de sueño profundo. Es el oro de la noche, y si te acuestas tarde, si consumes alcohol o si te despiertas demasiado pronto, esta fase es la primera que pierdes, la más valiosa y la más frágil. Y luego está el sueño REM. Las siglas corresponden al inglés Rapid Eye Movement, movimiento rápido de ojos, que es la característica más visible de esta fase desde fuera. Los globos oculares se mueven rápidamente bajo los párpados cerrados mientras el cerebro está en plena actividad. Es la fase en la que sueñas de forma más vívida e intensa. Pero el sueño REM es mucho más que el escenario de los sueños. Es la fase en que el cerebro procesa las emociones del día. Las revisa, las integra, las calibra. Hay investigaciones que sugieren que el sueño REM funciona como una especie de terapia nocturna, en la que el cerebro reprocesa las experiencias emocionalmente intensas pero sin la carga de las hormonas del estrés, lo que permite integrarlas de una forma más equilibrada. También es en el REM donde el cerebro genera las conexiones más creativas e inesperadas entre la información nueva y la que ya tenías almacenada. La intuición, la creatividad, la capacidad de ver patrones donde otros ven caos, todo eso se construye en parte durante el sueño REM. El REM es más abundante en los últimos ciclos de la noche, los que ocurren entre las 5 y las 8 de la mañana. Las personas que usan despertador y se levantan 1 o 2 horas antes de lo que su cuerpo querría, están sacrificando REM cada mañana. No un día, cada mañana. Y las consecuencias se acumulan de una forma que el contador de horas no registra nunca. Esto es lo fundamental. Cada fase tiene una función que ninguna otra puede suplir. No son intercambiables. No puedes compensar la falta de sueño profundo durmiendo más tiempo en fase ligera. No puedes recuperar el REM perdido con una siesta de 20 minutos. El cuerpo tiene una arquitectura del sueño que respeta un orden preciso, una secuencia que no se puede reordenar ni sustituir. Y cuando ese orden se interrumpe, o cuando alguna fase queda incompleta noche tras noche, las consecuencias se acumulan en silencio, hasta que un día el cuerpo las cobra todas juntas. Contar horas asume que todo el tiempo en la cama es igual de valioso. Y no lo es. Nunca lo fue. La primera gran mentira del número de horas es esta. El tiempo en cama no es lo mismo que el tiempo durmiendo de verdad. Parece una obviedad cuando lo dices así. Pero cuando lo piensas aplicado a tu propia noche de anoche, cambia todo. Imagina que te acuestas a las 11 de la noche y te levantas a las 7 de la mañana. 8 horas en cama. El número perfecto. Pero tardaste 40 minutos en dormirte porque llegaste con la cabeza llena de cosas. Te despertaste a las 2 de la madrugada y tardaste 20 minutos en volverte a dormir. Y a las 6 de la mañana te despertaste definitivamente. Aunque intentaste seguir durmiendo, ya no pudiste. ¿Cuánto dormiste realmente? Haz las cuentas. Menos de 6 horas y cuarto. Y de esas 6 horas y cuarto, ¿cuántas fueron de sueño profundo? ¿Cuántas de REM? Eso ya no lo dice ningún reloj analógico ni ninguna aplicación básica del teléfono. Los especialistas en medicina del sueño tienen un concepto para medir esto. Se llama eficiencia del sueño. Es simplemente el porcentaje de tiempo que realmente estás dormido sobre el total de tiempo que pasas en cama. Una eficiencia del 90% o más se considera óptima. Por debajo del 85% empieza a ser clínicamente relevante. Y hay personas que pasan 10 horas en cama con una eficiencia del 60 o 65%, que suman los números y ven que durmieron suficiente, y que no entienden por qué siguen arrastrando una fatiga que no desaparece. La eficiencia del sueño es un indicador mucho más honesto que las horas totales. Y lo más importante es que se puede estimar sin ningún dispositivo. Piensa en Marcos. Marcos tiene 45 años. Trabaja en el departamento de operaciones de una empresa de logística en Valencia y lleva más de 2 años sintiéndose cansado de una forma que no sabe explicar bien. No es el cansancio de haberse esforzado demasiado, de haber corrido una maratón o de haber trabajado un fin de semana entero. Es un cansancio de fondo, constante, persistente, que está ahí cuando se despierta por la mañana y que no desaparece aunque el fin de semana haya descansado. Un cansancio que se ha convertido en su estado por defecto. Se acuesta pronto. A las 10:30, a las 11 como mucho. Duerme sus 8 horas. A veces llega a 9. Nunca duerme menos de 7. En papel, Marcos debería estar descansado. Y eso es precisamente lo que más le frustra. Que hace todo bien y aún así se siente así. Marcos ha ido al médico. Le hicieron análisis. Todo normal. Le dijeron que era el estrés del trabajo.
o que quizás necesitaba hacer más ejercicio, o que con la edad el cuerpo ya no se recupera igual. Y Marcos ha ido aceptando esas explicaciones, una detrás de otra, porque ninguna le convencía del todo, pero tampoco tenía una alternativa mejor. Lo que nadie le había dicho era que sus 8 horas en cama incluían casi 1 hora de tiempo despierto distribuida en pequeños fragmentos invisibles a lo largo de la noche. Microdespertares de los que Marcos no era consciente. Interrupciones de 10, 15, 20 segundos que su cerebro registraba y que fragmentaban los ciclos del sueño, impidiendo que completaran su arquitectura natural. Marcos no lo recordaba por la mañana. No sabía qué estaban pasando, pero su sistema nervioso sí sabía. Y el resultado era un sueño de baja densidad, muchas horas pero poca profundidad, mucho tiempo en cama pero pocos ciclos completos. Su eficiencia del sueño, si alguien se la hubiera calculado, habría estado alrededor del 78%. Dormía 8 horas, pero su cerebro aprovechaba algo más de 6. Y de esas 6, la distribución de fases era irregular. Poco sueño profundo en la primera mitad de la noche, REM fragmentado en la segunda. El número de horas no le decía nada de esto. El número de horas le decía que estaba durmiendo suficiente. Y esa información, técnicamente correcta pero profundamente incompleta, era en cierto modo lo que más le perjudicaba. Porque cerraba la puerta a buscar la causa real. Si duermes tus horas y sigues cansado, el problema tiene que ser otra cosa. Y Marcos seguía buscando en otra cosa. Cuando empezó a prestar atención a cómo se despertaba cada mañana, a cómo se sentía a media mañana, a qué factores del día anterior parecían correlacionar con noches mejores o peores, todo empezó a tener sentido. Y las soluciones aparecieron en lugares completamente distintos a los que había estado mirando. El primer cambio que Marcos hizo fue dejar de mirar el número de horas como referencia. Empezó a hacerse preguntas diferentes cada mañana. Preguntas sobre cómo se sentía, no sobre cuánto había dormido. Y fue en esas preguntas donde encontró los patrones que el contador de horas nunca le había mostrado. Notó que las noches en que cenaba tarde su sueño era más agitado, que los días en que tomaba café después de las 4 de la tarde tardaba más en dormirse y se despertaba antes, que cuando llegaba a la cama con el teléfono todavía en la mano, respondiendo mensajes a las 11 de la noche, los microdespertares eran más frecuentes aunque no lo recordara. Marcos no necesitó ningún dispositivo para descubrir todo esto. Solo necesitó dejar de mirar el número y empezar a mirar las señales. La eficiencia del sueño no requiere ningún dispositivo sofisticado para empezar a estimarla. Basta con hacerse 3 preguntas honestas cada mañana. La primera, ¿cuánto tardé aproximadamente en dormirme? La segunda, ¿me desperté durante la noche? Y si fue así, ¿cuánto tiempo estuve despierto en total? La tercera, ¿me desperté definitivamente antes del despertador? ¿Y cuánto antes? Con esas 3 respuestas puedes construir una imagen del sueño real que es infinitamente más útil que el número de horas que marcó el reloj. Si estás llegando hasta aquí, es porque esto te importa de verdad. Dale al like y ayúdanos a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. El segundo gran error es asumir que más horas siempre significa más descanso. Y esto descoloca a mucha gente cuando lo escucha por primera vez. Porque la narrativa que hemos interiorizado durante años va en una única dirección. Duerme más, descansa más, da prioridad al sueño sobre todo lo demás. Y eso es cierto hasta un punto. Pero hay un umbral, diferente para cada persona, a partir del cual dormir más tiempo no mejora la calidad del descanso. Al contrario, puede degradarla de forma significativa. Cuando pasas demasiado tiempo en cama, el sueño se vuelve estructuralmente más superficial. Los ciclos pierden definición. Hay más proporción de tiempo en sueño ligero y menos en las fases profundas y REM. El cuerpo no acumula suficiente presión de sueño, que es la necesidad biológica de dormir que se construye a lo largo de las horas de vigilia, y el resultado es un sueño más diluido, más fragmentado, menos eficiente. Las personas que duermen 10, 11 o 12 horas y aún así se sienten agotadas al despertar suelen estar experimentando exactamente esto. No es que necesiten más sueño, es que el sueño que tienen es de baja densidad. Mucho volumen, poca arquitectura. El cerebro está en cama muchas horas, pero no está completando los ciclos de forma eficiente porque no tiene suficiente presión de sueño para generar un descanso profundo y organizado. Esto lo viven con especial frecuencia las personas con horarios muy irregulares, las que duermen muy poco entre semana e intentan recuperar el fin de semana con grandes maratones de sueño, o las que atraviesan periodos de baja energía crónica, depresión leve o estados de ánimo deprimidos. En todos estos casos, el tiempo en cama aumenta pero la calidad disminuye. Y el contador de horas, impertérrito, sigue diciéndoles que están durmiendo suficiente.
Piensa en Laura. Laura tiene 31 años, trabaja desde casa como diseñadora gráfica freelance desde hace 3 años, y lleva meses con un horario de sueño que ella misma describe como desastre. Se acuesta tarde, a veces a la 1, a veces a las 2 de la madrugada, dependiendo de si tiene entrega o de si se quedó viendo algo en la pantalla. Se despierta cuando el cuerpo le dice, que suele ser entre las 10 y las 11:30 de la mañana. Los fines de semana a veces hasta mediodía. En teoría duerme 9 horas. A veces 10. El número es generoso, pero se levanta con una pesadez en el cuerpo que describe como si hubiera dormido encima de una piedra. Con la mente lenta, opaca, como cubierta de niebla. Con ganas de volver a la cama casi en cuanto ha tomado el primer café. Con la sensación de que el día empieza ya con deuda, aunque acaba de levantarse. Laura asumía que su problema era que no dormía suficiente, que su cuerpo necesitaba más horas todavía, y seguía alargando el tiempo en cama, buscando ese descanso completo que nunca terminaba de llegar. El problema de Laura no era la cantidad, era la irregularidad radical de sus horarios. El cuerpo humano tiene un reloj biológico interno, el ritmo circadiano, que regula con gran precisión cuándo el organismo espera estar dormido y cuándo espera estar despierto. Este reloj no es una metáfora. Es un sistema real, regulado por genes específicos, por señales de luz y oscuridad, por la temperatura corporal y por múltiples hormonas, entre ellas la melatonina y el cortisol. Cuando el horario de sueño es consistente, este reloj puede anticiparse al descanso. Puede preparar las condiciones hormonales y fisiológicas que hacen que el sueño sea profundo, estructurado y reparador desde los primeros minutos. Cuando el horario de sueño varía radicalmente de un día para otro, como en el caso de Laura, el reloj interno no puede anticiparse a nada. Cada noche es una sorpresa para el sistema. Y el resultado es ese sueño largo pero desorientado, ese descanso que no descansa, esa sensación de levantarse peor que cuando te acostaste. Cuando Laura tomó la decisión, que al principio le costó enormemente, de fijar una hora de despertar constante todos los días sin excepción, incluidos los fines de semana y los días que no tenía entrega, algo empezó a cambiar en su sueño. No de un día para otro. Llevó unos 10 días de ajuste, 10 días en los que se levantaba con sueño acumulado y con la sensación de que el experimento no estaba funcionando. Pero al cabo de 2 semanas, el sueño se volvió más denso, más profundo, más reparador. Lo que ocurrió en esas 2 semanas fue que el reloj interno de Laura empezó a aprender la señal. Empezó a anticipar que a las 7:30 de la mañana el cuerpo iba a estar despierto. Y si el cuerpo va a estar despierto a esa hora, el organismo empieza a prepararse para eso con antelación. La temperatura corporal empieza a subir suavemente unas horas antes. El cortisol, la hormona que activa el estado de alerta, comienza su ascenso matutino en el momento correcto. Y ese ajuste hormonal tiene una consecuencia directa en la calidad del sueño de la noche anterior. Cuando el reloj interno sabe cuándo termina el ciclo de sueño, puede organizar mejor las fases durante toda la noche. Paradójicamente, el sueño de Laura también se acortó. Su cuerpo no necesitaba 10 horas de sueño de baja calidad. Necesitaba 7 u 8 horas de sueño bien organizado, anclado a un horario que el reloj interno pudiera anticipar y preparar. La consistencia horaria es una de las intervenciones más poderosas para mejorar la calidad del sueño que existe. Y es completamente gratuita. No requiere ningún suplemento. No requiere ninguna aplicación. No requiere ningún dispositivo de medición. Solo requiere tomar una decisión y mantenerla. Una decisión que, como le pasó a Laura, al principio cuesta más de lo esperado, pero que transforma la calidad del sueño de una forma que ninguna otra intervención puede igualar. El tercer gran error es ignorar las señales que el cuerpo envía durante el día. Porque el sueño no se evalúa solo en la cama ni en el momento de despertarse. Se evalúa en lo que pasa después. En cómo funciona el cuerpo y la mente durante las horas de vigilia. En qué tan presentes están ciertas señales que, cuando sabes leerlas, te cuentan con mucha más precisión que cualquier número como estuvo realmente la noche anterior. La primera señal es la calidad del despertar. No si el despertador te arrancó del sueño a las 7 en punto, que eso casi siempre se siente brusco, sino si en un día en que puedes despertar libremente lo haces de forma natural, sin alarma, sintiéndote razonablemente descansado antes de que pase la primera hora. Las personas con un sueño de buena calidad tienen una ventana de despertar natural que suele coincidir con el final de un ciclo de sueño. Se despiertan antes del despertador, o con el pero sin esa sensación de que los están arrancando de algo muy profundo. Si llevas meses sin saber lo que es despertarte sintiéndote descansado, eso no es tu personalidad. Es información sobre la arquitectura de tu sueño. La segunda señal es el estado cognitivo en las primeras horas del día.
Un cerebro que recibió suficiente sueño REM durante la noche está ágil desde temprano. Las conexiones fluyen. El lenguaje sale sin esfuerzo. La resolución de problemas cotidianos no requiere un esfuerzo desproporcionado. Puedes leer un párrafo y retenerlo. Puedes empezar una tarea sin necesitar 10 minutos de preparación mental. Si cada mañana necesitas entre 1 y 2 horas para sentirte funcionalmente presente, eso no es carácter ni genética. Es el reflejo de lo que pasó durante la noche. La tercera señal es la somnolencia diurna. No el cansancio natural de la tarde, que es biológicamente normal y responde a un descenso del ritmo circadiano entre las 2 y las 4 del mediodía, sino la somnolencia que aparece donde no debería. A las 10 de la mañana después de una reunión moderadamente estimulante, al conducir en un trayecto de 20 minutos que haces habitualmente durante una conversación que requiere tu atención. Esa somnolencia que se cuela en momentos de vigilia activa es deuda de sueño que el cuerpo está reclamando en voz alta. Piensa en Elena. Elena tiene 38 años, es abogada en un despacho de Madrid y lleva años diciéndose a sí misma que simplemente no es una persona de mañanas, que su cerebro tarda en arrancar, que necesita entre 2 y 3 cafés para funcionar antes del mediodía, que las reuniones que tiene antes de las 10 son un sacrificio que paga cara el resto del día. Lo ha asumido completamente como parte de su identidad, como algo innato, heredado quizás, algo que simplemente es así y no tiene remedio ni solución. Duerme entre 7 y 8 horas con bastante regularidad. El número está bien. No hay ninguna señal de alarma evidente si te limitas a mirar el contador. Pero Elena tiene un hábito que lleva años sin cuestionar porque nunca lo ha relacionado con el sueño. Antes de dormir, revisa el teléfono en la cama. No durante horas. Solo 20 o 30 minutos, los últimos del día, tumbada con la luz apagada y la pantalla iluminando su cara en la oscuridad completa de la habitación. Noticias, redes sociales, mensajes que quedaron pendientes, algún vídeo corto que se convierte en 3. Nada excesivo, se dice. Es solo un rato de desconexión antes de cerrar los ojos. Lo que Elena no sabe es que esa luz emitida por la pantalla en la oscuridad total está enviando una señal muy específica a una pequeña estructura del cerebro llamada núcleo supraquiasmático, que es el centro de control del reloj circadiano. Esa señal dice, todavía es de día, y el cerebro, al recibir esa señal, suprime la producción de melatonina en el momento exacto en que el cuerpo más la necesita. La melatonina no es la hormona que te hace dormir. Es la hormona que prepara la arquitectura del sueño, la que organiza los primeros ciclos de la noche para que sean ricos en sueño profundo. Cuando esa señal llega tarde o debilitada porque la pantalla la retrasó, el sueño profundo de la primera mitad de la noche se reduce. No desaparece por completo, pero se vuelve menos denso, menos reparador, menos capaz de completar el trabajo de restauración que el cuerpo necesita. Y menos sueño profundo en la primera mitad de la noche se traduce, sin excepción, en que el cerebro llega a la mañana sin haber terminado ese trabajo. Los residuos metabólicos del día anterior no se eliminaron del todo. La consolidación de la memoria quedó incompleta. La restauración física fue parcial. Y el resultado es ese despertar lento, esa mente opaca, esa necesidad de cafeína para alcanzar un estado que debería llegar solo. Cuando Elena dejó el teléfono fuera del dormitorio, que fue un cambio que le costó considerablemente más de lo esperado porque la resistencia fue real y persistente, sus mañanas empezaron a cambiar en menos de 2 semanas. No de forma dramática ni inmediata, pero fue necesitando menos café para arrancar. Fue notando que podía entrar en una reunión a las 9 y estar realmente presente desde el primer minuto. Fue descubriendo, con algo de sorpresa y también con algo de irritación retrospectiva, que quizás no era tan poco persona de mañanas como llevaba años creyendo. Solo era una persona a la que le estaban robando el sueño profundo cada noche a través de una pantalla. Las horas no habían cambiado. Lo que había cambiado era la calidad de los primeros ciclos de la noche. Las señales diurnas son el espejo más honesto de lo que ocurrió en la oscuridad. Más honesto que cualquier número, que cualquier aplicación, que cualquier dispositivo de medición. El cuarto bloque es probablemente el más incómodo de escuchar, porque habla de cosas que están afectando tu sueño ahora mismo, y que con casi total seguridad no estás relacionando con él. Los ladrones silenciosos de calidad del sueño son factores que no reducen las horas que duermes. No te roban tiempo en cama. Lo que hacen es degradar las fases dentro de esas horas. Son completamente invisibles para el contador de horas. No dejan huella en el número, pero son perfectamente visibles para el cuerpo al día siguiente, en forma de fatiga, de niebla mental, de esa sensación vaga de haber dormido sin haber descansado. El primero es el alcohol. El alcohol es uno de los enemigos más subestimados del sueño de calidad,
precisamente porque produce exactamente el efecto contrario al principio. Ayuda a dormirse más rápido. Relaja el sistema nervioso. Genera una sensación de adormecimiento que parece descanso. Muchas personas lo usan conscientemente como inductor del sueño, la copa de vino para relajarse, el whisky para cerrar el día. Pero lo que el alcohol hace con la arquitectura interna del sueño es estructuralmente devastador. Suprime el sueño REM durante la primera mitad de la noche. Y cuando el cuerpo lo metaboliza, que suele ocurrir entre la 1 y las 4 de la madrugada dependiendo de la cantidad ingerida, produce un efecto rebote que fragmenta los ciclos, multiplica los microdespertares y hace que la segunda parte de la noche sea más superficial, más agitada y mucho menos reparadora. Una copa de vino con la cena puede parecer completamente irrelevante, y en el número de horas no aparece, pero en la arquitectura de los ciclos nocturnos sí aparece con claridad. El sueño de la persona que bebió 2 copas con la cena es estructuralmente diferente al de la persona que no bebió nada, aunque ambas estuvieran exactamente las mismas horas en cama. El segundo ladrón silencioso es la temperatura de la habitación. El cuerpo necesita bajar su temperatura central entre 1 y 2 grados para iniciar y mantener el sueño profundo. Este descenso térmico no es un efecto secundario del sueño. Es una condición necesaria para él. Es una señal biológica que el organismo usa para entrar en los ciclos más restauradores. Sin ese descenso de temperatura, el sueño se queda en las capas más superficiales. Una habitación demasiado caliente interfiere directamente con este proceso. No impide quedarse dormido, pero sí impide alcanzar la profundidad adecuada de forma consistente. Y el resultado es ese sueño que se siente ligero, que no termina de anclar, esa sensación de haber estado durmiendo pero en la superficie. La temperatura óptima para dormir para la mayoría de las personas adultas está entre 16 y 19 grados centígrados. Una habitación a 23 o 24 grados, que es la temperatura de confort habitual en muchos hogares, está saboteando la calidad del sueño de forma silenciosa, noche tras noche, sin que nadie lo relacione con nada porque el número de horas sigue siendo el mismo. El tercer ladrón es la hora y el contenido de la última comida del día. Cenar tarde, especialmente si la cena es copiosa o rica en azúcares y carbohidratos refinados, eleva la temperatura corporal en el momento exacto en que el cuerpo necesita bajarla. Activa el sistema digestivo cuando debería estar en modo reposo. Genera un pico de insulina que interfiere con la relajación progresiva del sistema nervioso. Y puede producir reflujo gástrico leve que, aunque no siempre se siente conscientemente, fragmenta el sueño en microdespertares que el cuerpo registra pero la mente no recuerda. Piensa en Rodrigo. Rodrigo tiene 52 años, vive solo desde hace 2 y tiene la costumbre de cenar tarde, sobre las 10 o las 10:30 de la noche, frente a la televisión. No cena mal, nada excesivo, nada especialmente pesado. Pollo a la plancha, algo de pasta, un poco de fruta de postre. Una cena razonable. Se acuesta sobre las 12. Duerme hasta las 7 de la mañana. 7 horas exactas, como un reloj. Y sin embargo lleva meses describiendo su sueño como superficial, como si siempre estuviera en la superficie, como si algo le impidiera hundirse de verdad en el descanso. Ha probado diferentes almohadas. Ha cambiado el colchón. Ha dejado de mirar el teléfono antes de dormir. Nada ha marcado una diferencia clara. Nadie le había relacionado la hora de la cena con la calidad del sueño. No hay ningún síntoma evidente que conecte los dos. Pero el cuerpo de Rodrigo llega a la cama todavía en pleno proceso digestivo. La temperatura corporal todavía elevada. El metabolismo todavía activo. Y en esas condiciones, el sueño profundo de los primeros ciclos se retrasa o se reduce, porque el cuerpo no puede bajar la temperatura central que necesita mientras sigue procesando la cena. Cuando Rodrigo adelantó la cena a las 8:30 y redujo ligeramente la cantidad, especialmente los carbohidratos, el cambio fue notable en menos de 10 días. Sus propias palabras para describir la diferencia fueron sencillas y directas. Ahora sí que descanso de verdad. Las horas no habían cambiado. Lo que había cambiado era el estado fisiológico en que su cuerpo llegaba a la cama. Los ladrones silenciosos no aparecen nunca en el contador de horas, pero siempre aparecen en cómo te sientes. Sin excepción. Ahora junta todo lo que has aprendido hoy, porque las piezas encajan de una forma que cambia completamente el marco desde el que entendías tu propio descanso. El sueño no es una cantidad que acumulas. Es una arquitectura que tu cuerpo construye cada noche, ciclo a ciclo, fase a fase, con una precisión que la mayoría de la gente nunca llega a apreciar porque nadie se la ha explicado en estos términos. Tiene fases que se suceden en un orden que no es negociable. El sueño ligero abre la puerta. El sueño profundo hace el trabajo más pesado de reparación física y consolidación de memoria.
El REM procesa las emociones, genera conexiones creativas y prepara al cerebro para el día siguiente. Cada una tiene su momento. Cada una tiene su función. Y ninguna puede hacer el trabajo de las demás. Tiene ciclos de 90 minutos que necesitan completarse para que cada función se cumpla. Un ciclo interrumpido a mitad no vale lo mismo que un ciclo completo. Y 4 ciclos completos valen más que 5 ciclos fragmentados, aunque el número de horas diga lo contrario. Tiene una eficiencia que se puede estimar, mejorar y convertir en una herramienta de autoconocimiento real. No necesitas ningún dispositivo para empezar. Solo 3 preguntas honestas cada mañana y la disposición a prestar atención a lo que tu cuerpo ya te está diciendo. Y tienes señales durante el día que te dicen, con mucha más honestidad que cualquier número, si la noche anterior fue realmente reparadora o simplemente larga. Señales en la calidad del despertar, en la agilidad mental de las primeras horas, en si la somnolencia aparece donde no debería, en cuánta cafeína necesitas para funcionar a un nivel que en condiciones normales debería ser natural. Contar horas no es completamente inútil. Es un punto de partida, el mínimo necesario, la condición básica sin la cual nada más funciona. Pero quedarte solo con ese número es como evaluar la calidad de una novela contando únicamente cuántas páginas tiene. El número te dice algo, pero no te dice lo que importa. Lo que realmente importa es qué ocurrió dentro de esas horas. Si los ciclos se completaron, si el sueño profundo fue suficiente y llegó pronto, si el REM tuvo espacio en los últimos ciclos, si la eficiencia fue alta o pasaste tiempo valioso en cama sin dormir de verdad, si te despertaste con la sensación de que algo se restauró durante la noche, o con esa otra sensación, la que tantas personas conocen demasiado bien, de que el cuerpo siguió trabajando mientras supuestamente descansaba. Esas son las preguntas que importan. Y la buena noticia es que muchas de las variables que determinan la calidad del sueño están directamente en tu mano. No requieren medicación. No requieren tecnología cara. No requieren cambios radicales de vida. Requieren atención. Requieren empezar a mirar en los lugares correctos en lugar de seguir mirando solo el número. La hora de acostarse importa. La regularidad de ese horario importa todavía más. La temperatura de la habitación importa. Lo que comes y cuándo lo comes importa. La luz a la que te expones en las últimas horas del día importa. El estado emocional y la activación mental con que llegas a la cama importa. Ninguna de estas cosas aparece en el número de horas, pero todas ellas determinan si esas horas son realmente tuyas. Si tu cerebro las aprovecha. Si tu cuerpo sale de ellas restaurado o simplemente menos cansado que cuando entró. Vamos a repasar lo que has descubierto hoy. No como una lista de puntos, sino como el cambio de perspectiva completo que representa. Durante años, quizás toda tu vida, has evaluado tu descanso a través de un único número. Las horas que dormiste anoche. Y no es culpa tuya. Es lo que se dice en todas partes. Es el indicador que aparece en todos los artículos de salud, en todas las recomendaciones médicas generales, en todos los titulares. 8 horas. El número mágico. Pero ese número es profundamente incompleto. En algunos casos es directamente engañoso. Y la trampa está en que cuando el número está bien y tú sigues sintiéndote mal, la conclusión natural es que el problema es otra cosa. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es la edad? ¿Qué es el estrés? Que simplemente eres así. Y esa conclusión te aleja durante años del lugar donde está la respuesta real. El sueño es un proceso que tu cuerpo ejecuta en ciclos de 90 minutos, con fases radicalmente distintas dentro de cada uno. El sueño ligero, el sueño profundo y el REM no son variaciones del mismo estado. Son estados completamente diferentes, con funciones completamente diferentes, tan distintos entre sí como caminar, correr y nadar. Todos son movimiento, pero no hacen lo mismo. No puedes sustituir uno por otro. Y no basta con acumular tiempo en cama para garantizar que cada uno de ellos ocurra de forma adecuada. La eficiencia del sueño, ese porcentaje real de tiempo dormido sobre el tiempo total en cama, te cuenta una historia mucho más honesta que las horas totales. Una persona que duerme 6 horas con una eficiencia del 95% puede estar más descansada, más reparada, más funcional al día siguiente que alguien que pasa 9 horas en cama con una eficiencia del 70%. El número total dice 6 frente a 9, pero la calidad del descanso real puede ser exactamente la inversa. Las señales diurnas son el termómetro más fiable de lo que ocurrió durante la noche. ¿Cómo te despiertas? ¿Cómo arranca tu mente en las primeras horas del día? Si la somnolencia aparece donde no debería. Si necesitas cafeína para funcionar a un nivel que debería ser natural. Si llegas a la tarde con la sensación de que el depósito ya está bajo aunque no hayas hecho nada especialmente agotador.
Estas señales no requieren ningún dispositivo para leerlas. Están disponibles cada mañana, sin coste, con una precisión que ningún guide puede igualar porque son el propio cuerpo hablando. Y los ladrones silenciosos, esos factores que degradan la arquitectura interna del sueño sin reducir ni un minuto las horas totales, son los más difíciles de detectar precisamente porque no dejan huella en el número. El alcohol suprime el REM sin que lo notes. La temperatura alta de la habitación impide el sueño profundo sin que lo sientas. La cena tardía retrasa los primeros ciclos sin que seas consciente de ello. La luz de las pantallas retrasa la melatonina sin que nada te avise. Todos ellos actúan en silencio, ciclo tras ciclo, noche tras noche. El cambio que propone este vídeo no es complicado. No te pide que dejes de contar horas. Te pide que dejes de quedarte solo con ese número. Te pide que empieces a hacerte preguntas diferentes cada mañana. Preguntas que miran hacia adentro, hacia lo que sintió tu cuerpo, en lugar de hacia el reloj. Que empieces a leer las señales que ya están ahí. Que tu cuerpo te da cada día sin que nadie te haya enseñado a interpretarlas, y que empieces a conectarlas con lo que ocurrió la noche anterior. Marcos dejó de resignarse a su fatiga crónica cuando entendió que su problema no eran las horas, sino la eficiencia de su sueño. Cuando dejó de buscar la causa en el trabajo, en la edad, en el estrés, y empezó a buscarla en los patrones de su propia noche. Laura dejó de alargar el tiempo en cama cuando entendió que su cuerpo no necesitaba más horas, necesitaba un reloj interno que supiera qué hora iba a terminar el ciclo. Elena dejó de creer que simplemente no era una persona de mañanas cuando entendió que una pantalla le estaba robando el sueño profundo cada noche sin dejar ninguna huella en el número de horas. Rodrigo recuperó un descanso realmente reparador simplemente cambiando la hora de la cena, sin modificar nada más, sin ninguna inversión, sin ningún esfuerzo especial. Ninguno de ellos cambió el número de horas. Todos ellos cambiaron lo que ocurría dentro de esas horas. Y eso es exactamente lo que está en tu mano hacer a partir de esta noche. No hace falta que cambies todo a la vez. No hace falta que tomes 10 decisiones al mismo tiempo ni que reorganices toda tu rutina de un día para otro. Elige una variable. Solo una. La que más haya resonado con lo que escuchaste hoy. La que más te haya hecho pensar en tu propia noche. Y cámbiala durante 2 semanas seguidas, con consistencia, sin excepciones los fines de semana. Observa cómo te despiertas esas 2 semanas. Observa cómo arranca tu mente en las primeras horas del día. Observa si la somnolencia de media mañana mejora. Observa si el café que necesitas para funcionar se reduce. Observa si la tarde llega con algo más de energía de la que tenías antes. No necesitas ningún dispositivo para hacer este seguimiento. Solo necesitas prestar atención a tu propio cuerpo con honestidad. Y comparar cómo te sientes ahora con cómo te sentías antes del cambio. Deja que tu propio cuerpo te diga si funcionó. Porque él siempre sabe la respuesta. Solo necesita que empieces a escucharle en el lugar correcto. Y ese lugar no es el contador de horas. Nunca lo fue. El sueño es uno de los sistemas más sofisticados del cuerpo humano. Y durante años lo has evaluado con el indicador más primitivo que existe. Esta noche puedes empezar a hacerlo diferente. No con tecnología. No con esfuerzo. Solo con una pregunta más honesta cuando te despiertes mañana por la mañana. No cuántas horas dormí, sino cómo estoy. Si este vídeo te ha resultado útil, dale like para ayudar a otros a descubrirlo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para ayudarnos a seguir creciendo. Cada semana publicamos contenido que mejora tu salud, tu mente y tu calidad de vida.